te quiero presentar a alguien que trabaja en la compañía, a una de las compañías más grandes del mundo, en Apple, la de la manzanita, Ujú. la del celular, la de la laptop, la de tantos emprendimientos tecnológicos. Pero ¿cómo llega Lucas Reutemann a trabajar allí? Bueno, él creó un videojuego a los 11 años y consiguió una beca en Estados Unidos y ahora trabaja para Apple. Yo te lo resumo en dos renglones, pero la historia tiene, por supuesto, otros renglones y otros ribetes mucho más interesantes. Lucas, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Excelente, la verdad. Vos sabés que, digo, estoy charlando con este flaco que es, corregime, una mente brillante, donde codiciado por las mejores empresas del mundo. No me voy a meter en la cuenta bancaria de nadie, pero le va bien. Hasta ahí, lo vamos a dejar ahí. Le va muy bien. Eh, ha creado software y está en la meca y en el lugar más alto que se puede llegar a nivel tecnológico o que alguien pueda aspirar. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, no, puede ser así. Estoy Y es trabajando muy ahora humilde en Apple, aparte, sí. en proyecto... ¿Cómo? Y es muy humilde también. Estoy trabajando en Apple en proyectos confidenciales, así que mucho no puedo mencionar de lo que estamos haciendo, pero sí, es verdad, estamos en, digamos, lo último en tecnología de inteligencia artificial. Está bien. No hablemos ni de la hora ni de lo que viene. Hablemos un poco para atrás. Contanos cuándo comenzaste con el desarrollo de tecnología, de software, a los 11 años, que desarrollaste este videojuego, de qué se trataba y cómo fue el llamado de Apple, por dónde vino. En realidad yo comencé un poco con la tecnología a los 11, a usar Photoshop, a usar PowerPoint, programas así más visuales. Y bueno, en foto editaba imágenes, fotos. En, eh, en PowerPoint lo usaba para hacer animaciones, estilo dibujos animados. Ujú. Básicamente cada diapositiva le hacía un dibujo distinto y al ponerle play bastante rápido eran dibujos animados, ¿no? Claro. Em, y después también encontré una forma de hacer videojuegos muy, muy simples en PowerPoint. Los hacía Los hacía ahí y obviamente no era la herramienta para hacer videojuegos ni tampoco animaciones estilo dibujos animados. Entonces, algunas, algunos amigos de mis papás vieron eso que yo hacía y me dijeron, mira, la herramienta correcta para hacer esas cosas es Flash, tanto para animaciones Ujú. como para videojuegos. Entonces comencé a utilizar un poco más Flash. En esa época no tenía internet yo, la verdad. Así que usaba algunos tutoriales en PDF que vendían o venían cuando uno compraba Flash. Eh, y bueno, comencé a aprender por ese lado. Hice algunos videojuegos también muy simples en Flash, algunas animaciones. Y después conocí a un chico que estaba ya en la universidad, que, que ya usaba Flash, hacía algunos videojuegos básicos, pero mucho más avanzados que los míos, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, él sí programaba, hacía sitios web, hacía de todo. Entonces me comenzó a enseñar. Tenía clases privadas yo con él. Y ahí es como comencé a programar, más o menos a los 10 11. Entonces me enseñé un poco, hice este videojuego que también era muy simple, pero ya tenía bastante de programación. Y lo envié a un sitio web muy popular entre mis amigos que se llamaba minijuegos.com. La verdad, creo que todos en mi escuela lo usaban entraban ahí y jugaban videojuegos online de Flash, de esos que entras al sitio web y ya andan. Y, o sea, no hay que instalarse nada, nada por el estilo. Ujú. Y bueno, les envié un mail, me fui a dormir pensando que no le iban a dar bola. Y cuando me desperté, miro mi sitio web y veo que tengo gente llegando de Rusia, de Estados Unidos, de Brasil, de todas partes del mundo.
veo de dónde viene esa gente, ¿no? Y aparece que vienen algunos de videojuegos.com, pero otros de un montón de otros videojuegos, otros sitios web de videojuegos parecidos, pero en Rusia, en Estados Unidos, en Brasil y en otros países. Me di cuenta que lo habían tomado de ese sitio web y lo habían copiado en un montón de otros sitios. Entonces, bueno, eso duró un tiempo y la gente llegaba y llegaba a mi sitio web. Ahí subí un par de otros videojuegos. Y después pasó, ¿no? Pasó a estar en otras páginas, más, como que se fue olvidando. Pero esa experiencia me hizo dar cuenta de que yo podía hacer cosas que se volvieran virales, populares, que la gente las empezara a usar, y eso me motivó bastante a continuar. Entonces, continuar aprendiendo, continuar desarrollando. Y entonces aprendí a hacer videojuegos más en 3 dimensiones, eh, con simulaciones físicas, con efectos visuales, con todo. Y también me metí en el campo de la visión por computadora, la realidad aumentada, ese tipo de cosas. Entonces hice una aplicación de realidad aumentada cuando estaba en la secundaria y me llamaron para mostrarla, exhibirla en varios lugares, como en el concurso Innovar, en Tecnópolis, también en San Luis Digital, en Conetza Fest y otras exhibiciones de ese estilo. Y en una de esas exhibiciones parece que viene alguien de la Universidad del MIT que está mirando lo que la gente exhibe, habla un poco conmigo, le gusta mi proyecto y me cuenta que habría altas chances de que me aceptaran en esa universidad u otras parecidas y que me dieran una beca completa. Entonces me pidió que le enviara más información de mi perfil, las notas, etcétera, el boletín, también que hiciera unos exámenes, que les mandara información de los proyectos que hice y distintas cosas por el estilo. Lo hice, o sea, les envié y entré en el MIT, que creo que es la mejor universidad, o al menos yo pensaba que era la mejor universidad de tecnología. Pero además de entrar en el MIT, entré en Stanford, en Yale, en UPenn y en otras, que también son de las mejores de allá, y en todas con beca completa. Vos sabés, Lucas, que Entonces, quiere que le cuentes a la gente cuando vos tenés tantas opciones, MIT, Stanford, Yale, también las universidades se preocupan por captar o compiten por captar y seducen a la gente con diferentes cosas, no solamente con la full scholarship, o sea, con la beca completa, como vos decís, sino con otro tipo de beneficios que puede darte la universidad. ¿Pasó esto? sí, sí, exactamente. Más que nada con Scholarship, también ofrecían viajes para ir a Estados Unidos y visitar la universidad, por ejemplo, y otro tipo de cosas por el estilo. Eh, Había una universidad, por ejemplo, que me ofrecía estar en un grupo más selecto, como de chicos con habilidades especiales, eh, dentro de la universidad, como un grupo de estilo de elite dentro de la universidad. Pero finalmente decidí, bueno, investigué sobre todas las universidades donde había entrado, porque mi sueño era entrar en el MIT. Yo nunca pensé que podría entrar, pero cuando conocí a esa persona me di cuenta que había chances, ¿no? Y tenía en la mira esa. Yo entré en esa, pero también entré en otras, averigüé. Me di cuenta que la Universidad de Stanford era la más interesante para mí, porque no solo estaba enfocada en tecnología, también como el MIT, sino que también tenía especialidades en muchos otros campos, especialmente en lo que es negocio. Entonces, el MIT es mucho más técnica y solamente ingeniería, o más que nada ingeniería, mientras que Stanford tiene un perfil mucho más enfocado en negocios. Y eso es lo que me interesaba a mí, convertir esto de la tecnología en negocios. Lucas, ¿y cuándo llega el llamado de Apple? ¿Cuándo recibiste una notificación o el interés verdadero para decir la verdad? Te queremos con nosotros, queremos que estés trabajando y que vuelques todo tu conocimiento aquí en la empresa. Bueno, el tema de Apple fue ya después en los últimos años de la universidad o habiendo terminado. eh, me acuerdo que
me llamaron para ir en persona y bueno, me pagaron todo el vuelo en primera clase, para hospedarme allá en Apple. Fui y hablé con un montón de gente de Apple. Pero la verdad es que no sé exactamente qué puedo mencionar porque firmé un contrato de confidencialidad y además Apple es una de las empresas más secretivas del mundo. Ujú. Entonces pidieron que no divulgue muchos detalles. Lo cual lo que puedo decir, lo que sí puedo decir seguro es que, bueno, eso que conté y que estoy trabajando en Apple en proyectos de inteligencia artificial con aprendizaje profundo, o sea, deep learning, con redes Ujú. neuronales, en proyectos en productos que todavía no salieron. Bien, no te voy a meter, quede tranquilo, en ningún terreno escabroso. Vamos a respetar esto que es un contrato de confidencialidad, pero quiero que le cuentes a la gente qué es la realidad aumentada y qué es la inteligencia artificial aplicada a la tecnología que se ve hoy, independientemente de un desarrollo de la marca o no. A título Dale, informativo, ¿de qué se trata? bueno, la realidad aumentada, hay distintos tipos de realidad aumentada, ¿no? Pero Ujú. en esencia es poder ver o escuchar o sentir la realidad, ¿no? como, como lo hacemos todos los días, pero además agregarle información encima. Por ejemplo, eh, visualmente uno puede sacar el celular, filmar, y sobre lo que filma aparecen objetos virtuales, Ujú. o se modifica la cara, se modifica el entorno, etcétera. Por ejemplo, muchos de los filtros de cara o filtros para Snapchat, para Instagram y de ese estilo son realidad aumentada. Ese es el ejemplo más popular de la realidad aumentada. Claro, ahí está Ahora, explicado clarísimo. claro, em, yo comencé a trabajar con realidad aumentada en los primeros días cuando no había suficiente inteligencia artificial para cambiar las caras y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hacíamos era poner productos, visualizaciones tridimensionales de los productos. Por ejemplo, un producto de Lego, eh, uno podía tomar la caja del producto, verla a través de un iPad o un celular o una laptop. Entonces uno podía ver la caja y encima de la caja aparecía todo el producto armado, todo el Lego armado, y uno puede girar la caja y orientarla de distintas formas y ver el producto armado de distintos ángulos. Ese es un ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que yo hice cuando estaba en la secundaria, creo que tenía 14 cuando empecé, y bueno, lo exhibí en en varios lugares. Alguien me conoció en una de esas exhibiciones, un representante de una empresa de multimedios, que estaba muy interesado en eso. Me pidió que haga unas modificaciones y lo compraron, el producto. Después, eso es lo que es la realidad aumentada. Ahora, lo que es la inteligencia artificial es distinto. La realidad aumentada usa inteligencia artificial para poder ubicar esos modelos 3D sobre un objeto real, ¿no? Para poder hacer el seguimiento del objeto real, la posición, la orientación, ese tipo de cosas. Se usa inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es mucho más amplio que la realidad aumentada, se usa en la realidad aumentada, pero la inteligencia artificial eh, mucho, puede hacer mucho más, ¿no? Puede reconocer caras, puede reconocer personas, objetos, autos. Eh, Se usa, por ejemplo, en drones Ujú. para detectar un auto, una moto, una persona en particular y seguirla, por Claro. ejemplo. O sea que También se usa hoy para... nadie está exento de esconderse en ningún lado porque donde levanta la cara y está apuntado, digo, llevándolo al terreno de la investigación o de tratar de Sí, localizar algo o alguien, donde esa persona fue identificada, el mapeo es instantáneo y la locación también. sí, especialmente porque hay muchísimos celulares, iPads, laptops en todos lados, Ujú. con lo cual no es muy complicado utilizarlos para reconocer Claro.
quién lo está usando. Es verdad, Y es es verdad, raro y que me voy a uno... la película, y disculpame que te interrumpa, y me voy a esto que generalmente la gente lo ve en las películas y digo, ¿esto es verdad? Tenés el celular, yo por ejemplo en este momento tengo mi celular al lado, lo tengo al lado, está en modo descanso, por decirlo, y por supuesto lo tengo en silencio. ¿Alguien con las herramientas y con la sabiduría necesaria puede entrar a la cámara y verme sin que yo sepa y escuchar lo que estoy diciendo con mi celular al lado, con mi dispositivo al lado, o eso solamente en las películas? Sí, obviamente, eh, a ver, no es legal, Claro, no es no común, no es es... legal, pero se puede. O sea, sí se puede hacer. se puede hacer si uno tiene el acceso. Y el Mira, acceso creo que lo tienen gobiernos muy importantes como el de China, en los aparatos que hacen en China, y gobiernos como el de Estados Unidos, pero los organismos secretos, por ejemplo, la CIA, sí, el sí. NSA, los organismos secretos de Estados Unidos, se entiende en la comunidad tecnológica que sí, que ellos sí tienen acceso. Es más, se sabe que tuvieron acceso a casi toda la información de Facebook, de Google, Ujú. interna. Ahora, evidencia clara de que tienen acceso a la cámara No cuando el hay, celular está apagado, no hay, pero porque seguramente está escondida, ¿no? Pero sí, seguro. probablemente sí tienen acceso. Lucas, te agradezco infinitamente que me hayas atendido. El mundo de la tecnología, hoy uno maneja quizás el 0,001%. Y estoy hablando de los mortales, ¿no? De la gente como nosotros, que usamos para hablar, mandar un mensaje, algún videíto gracioso, una foto, alguna info, un mail, adjuntar archivo y nada más. Pero la historia tiene gente y mentes brillantes como la de Lucas, que trabaja en Apple, donde está, bueno, una de las empresas más importantes del mundo y donde se desarrollan, donde se está desarrollando el presente y el futuro en forma permanente. Me encantaría preguntarte qué se viene, o me encantaría preguntarte en qué están trabajando, o para qué tenemos que estar preparados de manera afable en el mundo de la tecnología. ¿Hay algo que me puedas decir? Sin comprometerte, claro. Bueno, sí, yo estoy con otro proyecto por mi cuenta, que es de crear una plataforma para correr inteligencia artificial sobre el blockchain, es decir, sobre una plataforma de criptomonedas. Ajá. De esta forma, la inteligencia artificial no puede ser controlada por un actor central, por ejemplo, por Google, por una empresa grande o por un gobierno, tampoco. Uno puede crear una inteligencia artificial, subirla al sistema de blockchain o de criptomonedas y corre de forma descentralizada sin que nadie pueda controlarlo, limitarlo, censurarlo Claro. o Vos silenciarlo. querés decir que con este sistema vos podés minar criptos permanentemente, sin ser controlado. O sea, Eso, un ente autárquico 100%. claro, una inteligencia artificial puede Ujú. minar cripto, puede utilizar las criptos o puede correr cualquier programa sin que se pueda apagar. Se puede hacer una inteligencia artificial que no se puede apagar. Y ya que te metiste que nos metimos en el mundo en el mundo cripto, este mundo tan volátil, eh, donde muchos dicen, y tiene esta volatilidad porque los bancos no quieren que el cripto eh, cubra realmente el mercado porque es autónomo. Entonces los bancos estarían fuera de competencia. Entonces tratan Claro. o de mañatarlo y de poner sus reglas o de destruirlo. ¿Es el cripto la moneda del futuro sí o sí? ¿El que apuesta a cripto a la larga gana? Yo creo que sí, pero como vos decís, los bancos y algunos otros intereses están en parte en contra. Entonces, hay chances de que lo maten completamente. Si tienen el poder para hacerlo, hay alguna forma. Es muy difícil, pero hay formas como, por ejemplo, designarlo como actividad terrorista. Claro. Cualquiera que use criptomonedas, básicamente está ayudando a terroristas. Si dicen eso y si lo meten en la ley, bueno, uno puede usar criptomonedas, pero es muy, muy riesgoso. Como básicamente como las drogas, pero así como se sabe que las drogas se usan, por más que sean muy, muy ilegales, lo mismo pasará con las Bueno, criptomonedas. pero las drogas se Entonces, compran, lo que están, las drogas y las armas se compran con dinero, con billete. Más evidente que eso.
Claro, sí, y las criptomonedas para conseguirlas también uno tiene que llevar billete Por eso. para comprar la criptomoneda, entonces sí, se va a poder seguir usando de todas formas. Ahora, puede ser que le bajen el valor a las criptomonedas porque son más difíciles de conseguir, pero yo creo que tienen miedo de hacer eso porque si lo hacen, también puede que suba el valor de las criptomonedas, se use más porque la gente siente que es justamente la herramienta que tienen para escapar de lo que es el sistema de gobierno y controlado por distintos actores que están en el poder, los bancos, etcétera. Tal cual. Entonces no hay tanto devaluación, no hay tanto control y hasta hay gente que lo usa para no pagar tanto impuesto o para hacer otras transacciones que no son del todo permitidas o que vienen con muchas regulaciones. Entonces es probable que las criptos sigan creciendo. Ahora, la pregunta es cuáles criptos, porque hay un montón. Claro. Lo que creo que están intentando hacer los gobiernos y los bancos y otros actores en el poder es crear sus propias criptomonedas o dirigir la atención a algunas criptomonedas en particular y no a otras. Claro. Eh, O jugar con dos o tres, cosa de tener un control, o de crear sus propias también para controlarlo. Acá es un tema de control, claro, básicamente. sí, sí, exactamente. Ujú. Y lo que veo es que hay algunos gobiernos y bancos prefieren las criptomonedas, porque aunque tienen algunas desventajas para los que están en el poder, Ujú. que es por ejemplo que no pueden imprimir más y no pueden causar devaluación o inflación, Lo que, lo que sí tiene de ventaja para ellos, por ejemplo, para el gobierno de Estados Unidos, es que las transacciones en Bitcoin, aunque la gente piensa que son totalmente fuera del sistema y anónimas, en realidad no son casi nada anónimas, ¿Por qué? porque es todo totalmente público. Lo que uno envía lo puede ver cualquiera, no solo los que están en el gobierno, sino cualquiera, pero incluso los que están en el gobierno. Ahora, es verdad que si uno usa una billetera privada, supuestamente no hay forma de saber de quién es esa billetera, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de la gente compra criptomonedas a través de un sitio web oficial. Y esos sitios web sí marcan de quién es cada billetera. Entonces, cuando uno compra, envía su billetera, esa billetera queda marcada como que es tuya, de tu nombre y apellido, a tu nombre y apellido. Y esa plata que tenés en tu billetera, cuando la envías a otra persona, también queda marcado que fue enviada desde, desde tu billetera, con lo cual la otra se marca como que probablemente es tuya, y si no es tuya, algún día pueden venir a preguntarte y decirte de quién es esa billetera. ¿Y de dónde salieron los Y así, fondos? bueno, claro. Y además en Estados Unidos, como te digo, las agencias secretas tienen acceso a Android, al sistema operativo del iPhone, a Windows, a todo. Con lo cual pueden también meter distintos software para conectar esas billeteras que uno cree que son privadas a la identidad real de la persona. Y al quedar todo anotado, todas las transacciones anotadas de qué billetera van y todo totalmente público, ellos tienen un software para saber exactamente quién tiene cuánto dinero y las transacciones de dónde a dónde van. Pero con una pantalla de que es anónima, ¿no? Entonces les sirve porque la gente no intenta ocultarlo tanto porque siente que ya está oculta. Tal cual. Bueno, al gobierno de Estados Unidos les sirve. Ahora, a otros gobiernos, como el argentino, no, porque no tienen ese poder con esas agencias de inteligencia y, y no son uno de los países más importantes del mundo, como lo es Estados Unidos. Seguro. Entonces Estados Unidos también utiliza estas criptomonedas para sacarle algo de poder a otros gobiernos de otros países. Por ejemplo, el de China, el de Rusia y otros estados que están con ellos, ¿no? Tal cual. Me quedan 2 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Me encantaría preguntarte qué opinas de la Argentina en este contexto y viviendo vos en Estados Unidos y teniendo esta realidad y sabiendo qué pasa en el mundo y lo que se viene. Claramente estamos atrasados un montón de años, esto está claro, ¿no? Pero ¿qué te pasa a vos como creador, desarrollador y que decís, mirá, yo podría aportar tal o cual cosa
o tengo un par de ideas para mejorar ciertas cosas, o directamente tenés tu cabeza puesta en tu trabajo, en la empresa y en lo que viene en tus desarrollos personales? Bueno, en cuanto a la Argentina, creo que es un país que tiene mucho potencial. Hay gente bastante capacitada, otros que necesitan más capacitación, pero tienen mucho potencial si se capacitara. También Ujú. es un país que está en una zona horaria muy parecida a la costa este de Estados Unidos, con lo cual es una ventaja bastante competitiva comparado a India, China y otros países que suelen trabajar con empresas de Estados Unidos. Entonces, por ese lado está muy bien. Por otro lado, en Argentina, bueno, hay un sistema político y una cultura y política que no está que está en mucho desacuerdo con Estados Unidos en general, y eso es lo que genera el rozamiento, el choque. Ahora, en la forma de salir adelante, creo, es hacer como algunos países que se alían en parte con Estados Unidos, pero eh, para trabajar, que no le hacen una contra así tan directa, pero, eh, pero manteniendo, ¿no?, la autonomía y los valores eh, la prioridad de desarrollar el país, de Seguro. sacarlo adelante en cuanto a lo que es educación y tecnología, y no quedarse solo con lo que es agricultura, ni tampoco industria básica, ¿no? Solamente ensamblado, digamos. Tal cual. Entonces, eh, el tema es que hay mucha política en Argentina, muchos grupos de poder, y no sé la verdad cómo se solucionan las cosas, pero lo que sí sé es que hay mucha gente que ya está saliendo adelante en Argentina, trabajando remoto por internet, con empresas que pueden a veces estar afuera o empresas totalmente internacionales que pueden tener base en Estados Unidos, en Europa, en Singapur, en Asia, eh, y tener gente trabajando remoto alrededor del mundo. Eso es lo que veo que ahora está surgiendo en Argentina bastante, y que la gente que está metida en eso le está yendo muy bien. Lucas, me encantó la charla. Gracias por atenderme. Te deseo lo mejor siempre. Te felicito por tu presente, por todo lo que haces. Y nuevamente agradecido por estos minutitos para conmigo aquí en Duplex. Dale, gracias a vos igualmente. Un abrazo.